El Coordinador Nacional de Arqueología, doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, a través de la Dirección de Operación de Sitios y su comité organizador del 26 Simposio Román Piñachán, le dan la más cordial bienvenida como homenaje a la doctora Beatriz Barba de Piñachán. Hoy se cumplen 26 años de que un grupo de alumnos, conocido como Grupo Cultural de Estudiantes de Arqueología Román Piñachán, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, decidiera rendir un homenaje al arqueólogo Román Piñachán por medio de un simposio en donde, además de exponer su extensa labor antropológica, pudieran emitir sus opiniones. Esto permitió un espacio donde se exponen y discuten temas de interés vinculados a la arqueología, en donde participan especialistas de diversas especialidades de todo el país, así como sus estudiantes. Luego se fue transformando al grado de cambiar de tema y ponentes. Por ejemplo, la participación de Carlos Monsiváis en temas como literatura y arqueología. Más tarde, este simposio se internacionalizó participando en otros países como Perú. El etnólogo Sergio Raúl Arroyo fue el que lo llevó al Museo Nacional de Antropología. Más tarde, el doctor Moisés Rosas le interesó que estuviera dentro del contexto de la Feria del Libro en el Auditorio Jaime Torres Bodet. Desde ese entonces y hasta ahora, la Coordinación Nacional de Arqueología, a través de la Dirección de Operación de Sitios, organiza este importante evento con especialistas de alto nivel, con el fin de difundir la labor de investigación y la cultura mexicana e internacional. Ahora, dentro de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, vamos a celebrar el tema, ya que en 2021, y en agosto para ser exactos, se cumplen 500 años de la caída de México Tenochtitlan, la gran ciudad del Imperio Mexica. Todo comenzó un 22 de abril en 1519. Aquel día, Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, se encontró por primera vez con el Tlatoani de los mexicas, Moctezuma Xocoyotzin, quien le permitió el ingreso a la ciudad. Casi 2 años después, el 13 de agosto de 1521, se produjo la gran caída de México Tenochtitlan. Ese día cayó Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan, que era el último punto de resistencia mexica. Tenochtitlan ya había caído antes y una vez que los españoles capturaron a Cuauhtémoc, todas las tropas mexicas fueron vencidas. Gracias a las fuentes históricas con las que los investigadores pueden estudiar la conquista, como la relación breve de la conquista de la Nueva España de Francisco Aguilar, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz Castillo y la historia de la conquista de México de Francisco López de Gómora, la tradición indígena también generó testimonios en los primeros contactos con los españoles, como se explica en algunos códices, retratos, documentos que informaban de los que sucedía y eran otros relatos orales. Entre los indígenas sobresalieron 3 mujeres: Malintzin, traductor y vocera; Tecuelhuitzin, hija del gobernante Tlaxcala de Xichoténcatl el Viejo; y Tecuipucho, hija de Moctezuma II. Por parte de España estuvo María de Estrada, quien fue soldado de Cortés. Las mujeres no solo fueron vistas como carácter sumiso, la existencia de las cacicas en las sociedades indígenas fue observada por los conquistadores, quienes reconocieron su importancia como autoridades intermedias para controlar al pueblo. El gobierno español les reconoció en su posición social y derechos, pero con ciertas imposiciones ilimitantes. Las leyes de Indias tuvieron algunas consideraciones para con esta clase de mujeres, ya que les valieron el reconocimiento de sus derechos a los cacicazgos con todos sus títulos y privilegios. Y también el papel de las mujeres que vinieron de España, que destacaron en actividades que realizaron durante las batallas, como soldados y como aprovisionadoras. Es por ello que en este 26 Simposio Román Piñachán fueron invitados investigadores destacados en este tema. En esta edición tendremos la presencia de la doctora Laura Ledesma Gallegos del Centro INA Morelos con el tema El papel de las mujeres mexicas en la toma de Tenochtitlan. Asimismo, también participa con nosotros la doctora María de Jesús Rodríguez Shadow con el tema Las mujeres y la conquista, quien nos hablará en la descripción y análisis de las características culturales, sociales, políticas y económicas del México y antiguo, para plantear la manera en que las mujeres mesoamericanas, las nahuas del altiplano central en específico,
fueron afectadas por el encuentro de las dos civilizaciones, la mesoamericana y la española. También contamos con la presencia de los doctores Ana María Jaquín Pacheco y el doctor Enrique Martínez Vargas del Centro INA Tlaxcala, quienes nos hablarán del papel de la mujer hispana durante la conquista, el caso Sultepec-Tocuaque, en la que en 1520 se da en el sitio arqueológico un encuentro entre dos culturas, marcando un hecho trascendental para la historia de la conquista de México Tenochtitlan. En este encuentro, las mujeres hispanas y sus aliados van a tener un papel muy importante para entender el mundo mítico religioso de los indígenas y marcar una nueva forma de interpretación de su mundo. Posteriormente, la doctora Miriam López Hernández, de la Facultad de Humanidades de Ciencias Sociales de La Salle, México, nos hablará del tema violación y conquista de México. En el contexto de la conquista del actual territorio de México, las mujeres indígenas sufrieron en carne propia de la violencia de los recién llegados y violencia de índole sexual. Los españoles tomaron por la fuerza a las que se parecían más bellas sin importar su estado civil. Algunas de ellas fueron entregadas por sus mismas familias para que los españoles lo utilizaran como mejor les conveniera. La reflexión sobre esta temática llevará a revelar que las mujeres indígenas se llevaron la peor parte de la conquista al ser humilladas, violadas, infectadas, pero buscarán sobrevivir con toda la dignidad posible. Al cierre de estas ponencias también contamos con la presencia de la doctora historiadora Clementina Lisibato, de la Dirección de Estudios Históricos del INA, quien nos hablará entre circulación y distribución, entre reproducción y descendencia, las mujeres nahuas y su estrategia política, quien comenta que aún casi incivilizadas, las mujeres mesoamericanas jugaron un papel importante durante la compleja reconfiguración de alianzas causada por la disruptiva presencia de las tropas castellanas en el territorio que hoy conocemos como México. El rol de la mujer como transmitora del poder no fue exclusivo tumultuoso contacto entre los pueblos originarios y los hispanos, sino que fue la continuidad de una dinámica política de una antigua tradición mesoamericana. Y como cierre, queremos agradecer infinitamente a la doctora Yolol González Torres de la Dirección de Estudios de Antropología Social del INA haya aceptado llevar todo este homenaje a la doctora Beatriz Barba de Piñachán, quien nos dará una ponencia magistral acerca de su amplia vida, de su amplia carrera como una multiprofesional, ya que la doctora Beatriz Barba de Piñachán pues abarcó ámbitos como la docencia, la antropología física, la arqueología, la museografía, la etnología. Es por ello que toda esta temática relacionada con la mujer se vuelve trascendental como un tema medular para este festejo de los 500 años, mismo que agradecemos e invitamos a todos los académicos y el público a conocer más de este interesante tema. Gracias. Como parte de las actividades del 26 Simposio Román Piñachán, damos la más cordial bienvenida a la doctora Yolol González Torres. Su amplia trayectoria en diversas materias la han llevado a obtener múltiples reconocimientos, pues tiene un posgrado en la Universidad de Delhi, en la India, es investigadora emérita de la Dirección de Etnología y Antropología Social, especializada en civilización azteca, Antropología de las Religiones en Culturas Antiguas de la India y Este de Asia. Si quien visite el Museo de las Culturas del Mundo, etcétera, podrá ver mucho su huella, así como la de su amiga Beatriz Barba. Y también una infinidad de cursos y especialistas a estudiantes. Actualmente es presidenta de la Sociedad Mexicana del Estudio de las Religiones AC y fue vicepresidenta de la International Association for the History of Religions, que actualmente es un miembro del Consejo Honorario Vitalicio, y autora de diferentes libros y artículos, y también investigadora emérita del SNI, y sobre todo tenemos conocimiento de que ella era no solo una gran colega de la doctora Beatriz Barba de Piñachán, sino también de todos sus estudios, ya que fueron acompañadas en varias de estas materias. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente su presencia en este simposio. Bienvenida, estimada doctora. Pues agradezco la invitación que me han hecho para hablar de la muy estimada doctora Beatriz Barba de Piñachán,
sobre todo en el simposio del doctor Piñachán, quien fue su esposo. Iniciaré con una brevísima descripción de lo que para mí fueron las más importantes contribuciones de Beatriz Barba, pero mi relato acerca de ella será más personal, ya que sus innumerables méritos académicos ya han sido descritos en múltiples ocasiones, méritos que, entre otras cosas, le valieron el emeritazgo de nuestro instituto, al que sirvió durante toda su vida. Yo conocí a Beatriz en la ENA. Parece que fuimos más o menos contemporáneas, aunque a pesar de que había un tronco común de materias, en esa época ella se había inscrito para formarse como arqueóloga, aunque posteriormente también se recibió como etnóloga. Yo me inscribí en primera instancia como etnóloga, pero se me ocurrió tomar un curso con el excelente arqueólogo y maestro Pedro Armillas. En ese curso, Trabajo el Campo, coincidimos Beatriz y yo. Ahí empezamos nuestra amistad, aunque precisamente por estar ella en esos tiempos en otra carrera, coincidimos poco en nuestras clases. Pero fui beneficiada, como el resto de los compañeros, por su activismo en la sociedad de alumnos, en donde fungió como encargada de trabajo y conflicto y de organización de asuntos femeninos. Además, intervino en la redacción de los estatutos de becas y fue representante de los alumnos en el primer congreso técnico. En 1955 se graduó como arqueóloga y ese mismo año entró al INAH, a la Dirección de Monumentos Prehispánicos, y al mismo tiempo continuó estudiando la carrera de etnología. El famoso arqueólogo Román Piñachán fue su maestro y después su esposo, con el que procrearon a 3 hijas. Cristina, la mayor y la médica, me comentaba que siempre se complementaron como colaboradores, desarrollando intereses de diferentes carreras, más sin competencia, con completez fue la palabra que ella usó. Fue en 2 frentes que desarrolló sus capacidades de lucha. En el sindicalismo, para mejorar el sueldo de los investigadores, ya que en esa época el antropólogo estaba clasificado como técnico y recibía un sueldo menor al de un maestro de primaria. Así, tras una lucha de varios años, junto con Julio César Olivé y Jorge Vivó, lograron integrar a todos los antropólogos del INAH en la delegación 69 de la sección 10, donde estaban agrupados todos los maestros del Instituto Politécnico. Y en 1959 se logró la creación de la delegación D2-345 de la sección 10 del CENTE, obteniendo ya una categoría y un sueldo más alto. Además, en 1955 crearon la Asociación Mexicana de Antropólogos, AMAP, se convirtió después en el Colegio Mexicano de Antropólogos, CMA, que tenía como objeto obtener el carácter profesional de los antropólogos, hecho por el cual deberíamos los antropólogos, no solo los del INAH, sino todos los que tenemos a la antropología como profesión, estarles agradecidos, tanto a Beatriz como a Olivé. Por mucho tiempo, el Colegio de Antropólogos fue el único organismo que nos reunía como gremio y que organizaba diversos eventos como tal. Es una tristeza que haya prácticamente desaparecido. Recuerdo además haber ido algunas veces a su casa en la colonia Lindavista. No sé si era la paterna o ya se había casado con Piñachán. Me imagino que todavía era la paterna. Ya después a la de Chimales fui en numerosas ocasiones. Fueron muchos años después cuando tuve una mayor relación de trabajo y de amistad con Beatriz en el Museo de las Culturas. Yo había estado ausente del medio antropológico, primero porque estuve cerca de 3 años en la India y después porque me casé. Al mismo tiempo ya también Beatriz se había casado.
y estuve trabajando en la Universidad Iberoamericana y también dando clases en la UNAM. Hasta 1963 entré a trabajar a Lina con Jiménez Moreno en el Departamento de Investigaciones Históricas, por lo que, entre otras cosas, estuve ausente de la formación del nuevo Museo de Antropología, en el que tantos colegas colaboraron, incluyendo precisamente a Beatriz, quien entre 1962 y 64, junto con Olivé, se encargó del guión de introducción de dicho museo, obteniendo con esto un buen entrenamiento museístico que posteriormente le serviría para el Museo de las Culturas, de cuya formación y montaje los encargó el entonces director del instituto, el doctor Eusebio Dávalos. Fue un gran trabajo, ya que hubo que acondicionar el edificio que afortunadamente, junto con el mismo doctor Dávalos, habían salvado de que se convirtiera en oficinas de la Secretaría de Hacienda. Esto implicó la obtención del material que se iba a exhibir y la elaboración ya no de uno, sino de muchos guiones. El museo ya contaba con estupendas colecciones que habían sido en parte obtenidas por Miguel Covarrubias. Por ejemplo, la de los indios de Norteamérica, la de Oceanía, la de los ainús del Japón, parte de los objetos de Indonesia y parte de objetos que recuperaron de otros museos, como las armaduras samurái que había regalado Japón para el aniversario de la independencia. Beatriz, con su gran actividad y su don de gentes, obtuvo otras colecciones y objetos de diversas embajadas. Además, había que formar un equipo de trabajo para un museo con características especiales. En esa época éramos muy pocos y pocas las que habíamos incursionado en algo más que lo relacionado a México, o incluso que se interesaran en otras culturas y que además estuvieran trabajando ya en esos momentos en el INA. La primera excelente selección fue la maestra Bárbara Dahlgren, quien nos había dado clases de etnografía del mundo en la ENA y tenía la capacidad de encargarse de la sección de etnografía. Además del personal académico, había que reunir al técnico museográfico, de restauración, educativo y administrativo para construir el museo. Recuerdo a Angelina Macías, a Perla Valle, que había sido compañera de Beatriz en la normal y, según entiendo, entraron juntas en la carrera de la ENA. María Elena Morales y yo estábamos colaborando con Jiménez Moreno en investigaciones históricas en el anexo del castillo de Chapultepec. María Elena acababa de regresar de la Unión Soviética y yo hacía unos años de la India. Paco González Rull, encargado de la prehistoria y magnífico artesano reproductor de objetos, hizo unas maravillosas cachinas. Cachinas son unas figuritas de Norteamérica, de los indios Hopis. Y más tarde, increíbles réplicas de piezas chinas para la sala que se estaba planeando. Aldir González completaba la sección de arqueología junto con Jorge Canseco. Jorge Agostoni era el museógrafo y entre los técnicos de museografía recuerdo a Bulmaro. Hubo también otras varias compañeras investigadoras que completaron el equipo, al que después se fueron agregando más, muchas y muchos, de los cuales continuaron colaborando posteriormente en el mismo museo o en otros lugares del instituto. Un personaje muy importante que colaboraba en el museo era Yoshiko Shirata, una japonesa excelente restauradora con una buena relación con la Embajada de Japón y que trajo a un interesante pintor japonés, Takeda, el que posteriormente se volvió famoso en Oaxaca, donde vive desde hace tiempo. Incluso creo que tiene un premio a su nombre.
Beatriz, sin olvidar su vocación de maestra, organizó cursos de dibujo y grabado para niños en los que participaron nuestros hijos que estaban pequeños. Takeda había sido contratado para pintar reproducciones de cuadros célebres para el Museo Imaginario de Andrés Malraux, proyecto que tenían Beatriz y Olivé y que creo que después terminó mi hermana Yani Germán, que entró a trabajar como museóloga al mismo museo. Según entiendo, ese museo de réplicas de obras de arte famosas estaría ubicado en la enorme sala en donde había estado la Piedra del Sol y la Coatlicue. Recuerdo muy bien la magnífica reproducción de Henri Rousseau de la pintura del tigre que estaba en la oficina de Beatriz esperando su ubicación final. Beatriz tenía además amistad con muchos pintores mexicanos y en ocasiones organizaba exposiciones temporales en algunas de las salas vacías del museo. Recuerdo, por ejemplo, la de Guillermo Ceniceros. A través del trabajo de Beatriz con las diferentes embajadas, consiguió objetos y colecciones completas. Por ejemplo, con la Embajada de Rumanía, incluso fue Bárbara Dalgri invitada a ese país y regalaron una maravillosa colección de la que se hizo una hermosa sala curada por la misma Bárbara y por una rumana que vino especialmente para ayudar en esta museografía. Esta museografía la hizo Agostoni. Se planeó también una sala de China, para la cual había en realidad poco material. La única embajada que había en ese tiempo era la de China, pero nacionalista, y de ella consiguió Beatriz que le regalaran algunos objetos. No fueron tan espléndidos como los rumanos y tampoco, no, y aunque yo fui la encargada de guión de esa sala, solamente recuerdo que los chinos regalaron una estatua de Confucio que se colocó a la entrada de la sala. Por otra parte, muchas de las piezas de jade e incluso de bronce fueron reproducidas por Paco y vasijas de cerámica del periodo neolítico Yangshao y Yushan fueron elaboradas en el taller de cerámica de Lina que se encontraba entonces en el Museo del Carmen. Había porcelanas que seguramente venían del Museo de Historia y muchos otros objetos, más bien de carácter cultural etnográfico, como ropa, máscaras de teatro, etc. Fue una sala bastante digna para el material con el que se contaba. Nunca hubiéramos soñado de tener réplicas de los antiguos bronces chinos como los que hay actualmente en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. La museografía fue también de Agostoni. Asimismo, Beatriz me encargó la sala del sureste de Asia, que incluía una excelente colección que ya existía y que completó con algunas compras. Nunca se pudo hacer una sala de la India, pues no había material suficiente. Solamente se hizo muy al principio, cuando yo recién me incorporé al museo, una exposición temporal de textiles de la India con préstamos de la embajada y de particulares que está reproducida en el libro que se hizo sobre el Museo de las Culturas, pues hace muchos años. Se hicieron desde luego muchas exposiciones temporales y había conferencias y visitas guiadas, muchos sábados a fines de semana. Conferencias que impartíamos tanto los investigadores del museo como otros personajes. Yo recuerdo haber traído a algunos de los primeros personajes indios o mexicanos que hablaron sobre el Vedanta, cuando apenas empezaba a poner de moda las religiones de la India. Beatriz además fue muchas veces a conferencias a la televisión, sobre todo al canal 11. La sala de conferencias del museo estaba a la entrada y ahí fue donde formamos la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones en 1971, en la que participaron todos los grandes antropólogos e
historiadores de aquel tiempo que estaban de alguna manera involucrados con el estudio de la religión. Bárbara Dahlgren fue la presidenta y desde luego Beatriz fue miembro de la sociedad. Beatriz tenía todos los viernes, reunía todos los viernes al personal académico y de apoyo. Éramos relativamente pocos. Siempre nos ofrecía un pequeño lunch y discutíamos asuntos relacionados con el museo. En ocasiones especiales, como en Navidad, nos hacía hermosos regalos. Yo todavía conservo un prendedor que traigo puesto que nos regaló en esa ocasión. Algunas de las colegas que recuerdo que pasaron por el Museo de las Culturas en aquella época pionera, además de los mencionados Bárbara Dahlgren, Perla Valle, Francisco González, Jorge Canseco, Angelina Macías, Aldir González, Teresa Sepúlveda, Carmen Aguilera, Constanza Vega, Emma Pérez Rocha, Ana Paola Vianela, que por cierto es la mamá de el famoso Lorenzo Córdoba, famoso negativamente, pero bueno. De todos ellos, pues muy pocos quedan vivos, desgraciadamente ya se han adelantado. Durante ese tiempo estuvo construyendo su hermosa casa en Chimalistac. El 3 de mayo de 1968 nos invitó a celebrar en obra negra todavía el Día del Albañil. Todo esto me lo acaba de recordar Aldir González. A esta casa pronto se cambió y Beatriz me prestó fuerte apoyo en una época muy difícil de mi vida, que fue precisamente cuando la visité más frecuentemente en la casa de Chimalistac. Yo dejé el museo porque, recomendada por Paul Kirchhoff, Bonfil, que era entonces el director del INA, me pidió que me encargara de la secretaría de una institución que estaba formando, el CEBA, que después se convirtió en el CIESA. Por último, quiero decir que en 1980, cuando ya Beatriz y Olivé habían dejado el Museo de las Culturas y yo era la jefa de la DEAS, les ofrecí que se incorporaran al entonces Departamento de Etnología y Antropología Social, donde Beatriz permaneció hasta su muerte. En esta etapa dirigió el Seminario de Iconografía y crearon la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Beatriz, que era una mujer muy guapa, siempre pulcra y bien vestida, curiosamente podría yo comentar que a diferencia de gran parte de nosotras las antropólogas, que usábamos siempre huipiles o ropa mexicana, según recuerdo, ella nunca usó huipiles. También recuerdo que tampoco lucía su maravillosa colección de joyería mexicana que conservó como colección y sobre la que escribió varios artículos. Pues como me pidieron que hablara yo de cuestiones un poco más personales de Beatriz, aquí está con los pantalones de los que comentaba que fue de las primeras en usar pantalones para las excavaciones arqueológicas, que en esa época todavía llamaban la atención. Bueno, aquí termino. Beatriz nos dejó el 29 de enero de 2021, después de una larga enfermedad. Pues muchas gracias y me dio mucho gusto hablar de nuestra querida Beatriz Barba de Piñachán. Querida doctora Yolol, a nombre de la Dirección de Operación de Sitios y del Coordinador Nacional de Arqueología, le agradecemos muchísimo su tiempo y su contribución a este espacio con nosotros y sobre todo tener un invitado de lujo y abrir esta ponencia magistral con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fue un honor. Gracias.
Gobierno de México.